De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Carta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al De Eso Se Trata. Hoy es lunes 24 de abril del mes más hermoso del año. Doctora Ñaca Ñaca, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, en este lunes de ceniza, y no porque tenga un Exacto. contexto religioso, sino porque estamos inundados de Hoy ceniza. todo nos sabe a ceniza y pa' colmos se me ocurrió venirme en bicicleta. Traigo así No, la sí. garganta un poco afectada, pero bueno, hoy es lunes 24, iniciamos ya prácticamente la recta final del mes de abril y nosotros muy contentos de estar aquí en el De Eso Se Trata. Tenemos una banda invitada que suena tremendo para todos los que les gusta el punk. Pues estará en un ratito aquí Fraude Fiscal de la Preparatoria Emiliano Zapata. Por cierto, abrazos a toda la Preparatoria Emiliano Zapata, de donde soy egresado, obviamente. También estará con nosotros el doctor Ángel Xolocotzi, Isaura Cecilia García, la alquimista del sabor. Trae un análisis bien interesante. Estará por aquí Ramón Curi, autor de este librazo que se llama Crónica de una Infancia. Lo vamos a entrevistar, vamos a charlar con él. También vamos a tener nuestra participación de nuestras y nuestros compañeros de la Facultad de Economía. Así es que va a estar nutrido, sabroso, matizado programa del día de hoy, del lunes 24 de abril. Y para iniciar, les quiero platicar que nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, acudió al primer informe de labores de nuestra amiga, la maestra Hilda Ocaña Meléndez, directora de la Preparatoria Benito Juárez García. Así es que vamos a ver todo lo que nos platica, los detalles de este informe con Daniela Silva, y la información es de nuestra compañera Elizabeth Juárez. Por ser la más antigua del nivel medio superior de la UAP, la Preparatoria Benito Juárez García sirvió de modelo para otras escuelas de la institución y de la entidad poblana. Por ello, es un referente, aseguró la rectora María Lilia Cedillo Ramírez durante el primer informe de labores de la directora Hilda Ocaña Meléndez, gestión 2022-2026. La Benito ha tenido, como todo mundo le decimos, ha tenido a lo largo del tiempo un gran prestigio, un prestigio en lo académico, un prestigio en lo deportivo, pero también un prestigio por su capacidad de vincularse con la sociedad, de ser sensibles a las necesidades que tiene nuestra sociedad y que definitivamente marcan a nuestros egresados. Me da muchísimo gusto siempre ver a esta preparatoria que brilla. Y brilla no solamente en lo académico, también en lo deportivo. En su intervención, Hilda Ocaña Meléndez externó que las acciones durante su gestión se alinean a los 4 ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025 para atender a una comunidad de 2.003 estudiantes en modalidad escolarizada y 250 en mixta, cuyos resultados se plasman en un índice de titulación del 86% y una deserción del 1.2% en el año del informe. Para De Eso Se Trata, Daniela Silva.
posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. Bueno, pues ahí está fraude fiscal. ¿Qué le pareció, doctora Ñaca Ñaca? Pues muy interesante para empezar la semana con toda la energía. Así es, así. Eso mismo nos dice aquí Pedro Bonilla, nos está escribiendo, dice, muy buen día grupo, felicidades por el grupo que se presenta de la preparatoria, empuje con todos los nuevos talentos poblanos y qué mejor de tu exprepa. Abrazos a todos, sí, efectivamente. Iniciamos con todo el power con fraude fiscal y me gustaría presentarlos rapidísimo. Nora Cravioto, aquí está Nora, ¿cómo estás, Nora? Muy buenos días. Buenos días. Luna también, guitarrista y co-líder de Jorge Luna. Hola Jorge, ¿cómo estás? También está con nosotros Giovanni Guarneros, guitarrista líder. ¿Cómo estás, Gio? Muy bien. Eso, y también Pato, el bajista líder. Bueno, aquí hay un bajo, por si te descompone, lo puedes usar, ¿eh? Y también es Sara Mondragón, baterista líder. Oigan, bueno, pues más adelante vamos a tener la oportunidad de charlar con ustedes, de que nos platiquen un poquito sobre lo que están haciendo hoy dentro del punk. Y bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos a otra rola? Si nos tocan otra rola, Fraude Fiscal, una banda de chicos, chicas que están en la preparatoria Emiliano Zapata. Así es que, ¿qué rola nos van a tocar en este momento, Nora? Bueno, la siguiente canción se llama La Gran Ciudad y así se llama. Y pues venga, ¿no? Va. Venga. Con gusto. Entre las multitudes me siento solo, aunque la ciudad nunca duerma. Los ruidos ensordecen mis pensamientos y los edificios me hacen sentir pequeña. Soledad en la gran ciudad es un laberinto de cemento y metal, donde el corazón puede perderse y el alma puede desvanecerse. Paseo por las calles con prisa y ansiedad, buscando algún atisbo de humanidad, pero todo parece tan superficial. La cercanía se siente artificial. Soledad en la gran ciudad es un laberinto de cemento y metal, donde el corazón puede perderse y el alma puede desvanecerse. Quizás algún día encontraré una mirada cálida que me rescatará de este vacío que me rodea y me devolverá la felicidad. La soledad en la gran ciudad es un laberinto de cemento y metal, donde el corazón puede perderse y el alma puede desvanecerse. Eso es todo. Aplausos, aplausos para Fraude Fiscal. Por aquí nos llega otro mensaje de Federico. Dice, buen día, Ricardo. Qué rico es despertar con una agrupación musical tan buena y me encanta su nombre, Fraude Fiscal.
la banda que todos queremos escuchar y el delito que todos queremos cometer. Buenísimo. Gracias, Federico. Y bueno, pues los chicos de la preparatoria Emiliano Zapata, Fraude Fiscal, estarán más adelante con nosotros. Vamos a charlar con ellos para ver qué es de sus vidas, cómo le entraron a esto. A mí yo tengo muchas dudas. Bueno, de una vez se los voy a preguntar. A ver, en un mundo de reggaetón y de esas cosas, ¿por qué el punk? Yo pensé que el punk ya nada más nos gustaba a los viejitos. Ay, bueno, es un gusto en común que tenemos todos. No sé, de hecho fue por eso que nos unimos. O sea, primero se conocieron Jorge y Gio y dijeron, tocamos guitarra, hay que hacer una banda y así. Entonces, sí, todos coincidimos en ese género de música. Oye, ¿y cuáles son sus bandas preferidas? ¿Cuáles son las que les sembraron la semillita de tocar punk? Por ejemplo, la primera vez que tocamos, y de hecho ensayamos aquí una canción, es Histeria de Muse. Y, es que los que más saben de canciones son ellos dos, si quieren pasar. Bueno, a ver, acércate, no te preocupes, acérquense al micro. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, pues, allá, mira, a la cámara, a la cámara. Bueno, pues algunos nuestros géneros favoritos, diciéndole en bandas, nos referimos a, por ejemplo, bandas como Nirvana, como Guns N' Roses. Nos gusta todo ese tipo de música y yo creo que el hecho de que vivimos, como habías dicho, en un mundo de reggaetón, es como de que sabemos que todavía podemos hacer música en la que revienten las guitarras, en la que tronemos la batería y tronemos las bocinas. Entonces es bastante movida nuestra música y pues nos encanta hacerla. Pues qué maravilla, felicidades, felicidades. Oigan, pues en un ratito seguimos charlando. Mientras tanto, ya tenemos conectado al doctor Ángel Xolocotzin. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Araceli. Buenos días a todo el público que nos ve en esta mañana de lunes. Oye, ¿te gusta el punk, Ángel? ¿Te gustaba o si en algún momento llamó tu atención? Pues sí, como tú señalas, es una cuestión que impacta epocalmente, ¿no? Entonces, pues también a algunos mayorcitos, pues nos ha tocado más que menos, ¿no? Pues sí, efectivamente. Oye, pues hoy un librazo que nos quieres comentar, este libro de Byul-Chul Han, que ya hemos abordado varios textos, varios libros. Afortunadamente son textos breves que uno puede leer sin problema en un buen fin de semana. La vida contemplativa, Ángel. Sí, hoy hablaremos de este libro, efectivamente, Vida Contemplativa, que tiene como subtítulo Elogio de la Inactividad. Y es un texto publicado el año pasado en alemán, traducido este año y publicado en español. Y es interesante porque la manera en la que trabaja Han es que va planteando algunas tesis y desglosándolas en sus libros, que como tú señalas también, pues tiene este carácter epocal de ir acorde a las posibilidades y a las inquietudes en las que nos movemos, que finalmente es la época del Twitter, es la época de un renglón, y eso lo entiende bien Han, es decir, para tratar de llegar al mayor público posible, no escribe tratados de 500 o 600 páginas, sino textos breves de 100 páginas, de 120 páginas, y digamos, en la antigüedad eso sería como una especie de capítulo de libro. Entonces él va publicando los libros como anteriormente se publicaban los capítulos, y yo creo que eso, como has dicho, es más o impacta más precisamente porque alguien en un fin de semana puede leer un texto como este, lo que no ocurre con textos de 600 páginas. Entonces, lo que va señalando Han en esas reflexiones son algunas ideas
que en un libro posterior o en un capítulo posterior despliega, ¿no? Y este es el caso de estas ideas que plantea aquí y que ya habían sido señaladas en libros previos, ¿no? Que como sabemos lo que hace Han es una crítica global a la época contemporánea en la que nos movemos, una descripción fenomenológica de cómo estamos viviendo, de cómo se ha modificado nuestra relación con el mundo, y eso en todos los ámbitos. Y lo que va haciendo es precisamente tematizar la relación con nosotros, tematizar la relación con las cosas, tematizar la relación con nosotros mismos, tematizar la situación social, y ahora lo que piensa es precisamente ante esta situación que ya hemos comentado en sesiones previas, de una época de la información, de una época de la aceleración, de una época sin tiempo y precisamente sin relación con cosas, porque nos estamos moviendo en el ámbito de la información. ¿Qué perspectivas hay, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que siempre nos hacemos ante la crisis, ante la situación que vivimos, más allá de lamentarnos, que la pregunta es, bueno, ¿qué queda hacer o qué se puede hacer? Y yo creo que una de las perspectivas que señala Han en este texto es precisamente aquello que quizás ahora es lo más revolucionario, ¿no? Que es precisamente la inactividad, ¿no? Frente a una época de la producción, que como ya hemos señalado en otras ocasiones, es el hilo conductor central de la época técnica contemporánea, en donde lo que se evita es toda exterioridad, sino que ahora esa idea de técnica contemporánea, esa idea de técnica es absorbida y de alguna manera interiorizada de tal forma que ya no se necesita del ámbito externo que nos diga lo que se tiene que hacer, ¿no? Sino ahora nosotros mismos somos los que nos exigimos, ¿no? Y por eso entonces habla de una sociedad del rendimiento cuya consecuencia central pues, es precisamente el cansancio, ¿no? Estamos en una sociedad también del cansancio precisamente por estas exigencias que nosotros mismos nos ponemos, pero en donde se evita la exterioridad, ¿no? Ya no hay alguien externo que nos diga lo que se tiene que hacer, ya no hay una cuestión de castigo lo que está en juego, sino somos nosotros mismos los que con una idea de libertad guiamos nuestra productividad. Entonces, entre mayor productividad, entre mayor producción, nos vamos a sentir realizados, libres, etcétera, ¿no? Y esa es la época en la que nos movemos, es la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio en la que nos movemos, y frente a la productividad, frente a esta situación interiorizada, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y ahí me parece la actualidad de la propuesta de Han en términos de la filosofía, la actualidad de la filosofía, que como sabemos se da de manera especial en el ámbito de la teoría. Y la teoría es precisamente el ámbito de la contemplación, la posibilidad de romper de alguna manera esa aceleración de la productividad y tener la posibilidad del pensar. Ahí está el tema, y fíjate que eso que acabas de comentar es lo que me hizo como parar en la lectura de este libro, porque hace una conclusión muy fuerte en ese sentido. Dice, si digamos, esto no ha cambiado, no se ha revolucionado en el mundo en el que estamos viviendo, es precisamente porque no tenemos tiempo para pensarlo. Y eso es fuertísimo, es decir, estamos en una lógica que ni siquiera nos damos el momento para reflexionar si es correcto el camino por donde vamos, ¿no? Es decir, siempre necesitamos esos espacios, no tiempo libre, que eso es lo que critica el autor, sino esos espacios de largo aliento, de contemplación, de reflexión, que eso es oro puro, dificilísimo de encontrar en nuestros tiempos, Ángel. Sí, por eso es una especie de revolución, ¿no? Es el ámbito
ahora se está convirtiendo en lo más radical, ¿no? Esta posibilidad de romper esta cadena de rendimiento, esta cadena de productividad y tener ese espacio de pensar, ese espacio de reflexión, ese espacio de contemplación, ¿no? Que es lo que se olvida, ¿no? Que da pie precisamente a la actividad, ¿no? Eso es un poco lo que enfatiza desde el inicio del libro. En qué medida olvidamos que la actividad parte de la inactividad, ¿no? Que precisamente el sonido, las palabras son posibles porque hay silencio, ¿no? Precisamente porque ese ámbito queda en el olvido, ¿no? Y nos movemos solamente en el ámbito del hablar, del decir cualquier cosa, y el silencio es algo que debe quedar extinguido, lo mismo que la inactividad, ¿no? Es algo terrible, el mal mayor, digamos, en una época de rendimiento, en una sociedad en la que nos estamos moviendo así. Entonces, yo creo que esta perspectiva ante la pregunta de qué podemos hacer, pues una de esas salidas o una de esas posibilidades es romper con esa cadena de productividad, esa, digamos, línea del rendimiento, que es la sociedad en la que nos encontramos, la situación epocal Claro. que vivimos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de una perspectiva así como la de pensar, la de contemplar? Oye, y además es interesante cómo se conecta este pensamiento de Byung-Chul Han, pero también has escuchado los discursos de Pepe Mujica sobre el tiempo, ¿no? Que van en paralelo con lo que piensa este filósofo. Y también por aquí Anagrama publicó un libro bien interesante, Miguel Ángel Hernández, que se llama El don de la siesta, ¿no? En estos cuadernos de Anagrama, que también reflexiona sobre la importancia física, psicológica de la siesta, ¿no? Y entonces ahí es donde de pronto rompemos con todos los valores, ¿no? Entre comillas, positivos que tenemos en esta sociedad de trabaja. El gran héroe es el gran trabajador. Híjole, hay que tomar eso con pinzas, ¿no? Así es. Yo creo que sí, es la situación que vemos, como bien describe Han. A mí me parece los análisis que hace son profundos en la medida en que trata de tematizar estas formas en las que vivimos y bien señalas y vemos cuáles son las enfermedades en las que nos estamos moviendo. Pues precisamente el ámbito de la depresión es el ámbito de confrontación con los fracasos, ¿no? Con aquella imposibilidad de sentirnos realizados o exitosos precisamente a partir del ámbito de la productividad, ¿no? Entonces, ante ello está esa idea de libertad, ¿no? de esta sociedad del rendimiento, o el fracaso ante ella que puede conducir a la depresión. Entonces, ¿cómo se da la posibilidad de salir de este camino o de esta vía en la que estamos? Y yo creo que ahí, desde el inicio con los griegos, la filosofía ha tratado de pensar la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos con los otros, la manera como nos relacionamos con el mundo, y en ese sentido también no sería ajena a esta época del rendimiento, a esta época del cansancio. Entonces yo creo que ahí tendría un lugar importante precisamente para romper con ello y tener otras posibilidades de vivir, ¿no? En el fondo, Claro. esa sería la cuestión. Oye, nos faltan ahí un par de minutitos para llegar al corte y me gustaría que nos platicaras un poco sobre lo que propone el autor en torno a la fiesta, ¿no? Es decir, Claro. por un lado está el trabajo, este imaginario de ser muy productivo, pero lo que nos dice el autor es que no, eso no es, digamos, el valor positivo, sino la fiesta. Es decir, donde se puede socializar, donde se puede uno o tener esta empatía con los otros,
que de pronto eso también se comienza a volver escaso en el mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, sí, de alguna manera esta época de productividad y esta cadena en la que nos movemos, pues hace olvidar el tiempo, ¿no? De alguna manera elimina el tiempo porque finalmente se convierte en una mera cadena de a horas cuantificable, ¿no? Y es una idea superficial del tiempo. ¿Qué otras posibilidades hay de pensar la dimensión temporal, el tiempo como tal? Bueno, precisamente en las festividades, precisamente en las celebraciones, precisamente en el ámbito en donde hay esplendor, ¿no? Y con eso no solo la posibilidad del ámbito religioso, sino otras fiestas en donde precisamente lo que se celebra es el instante, la posibilidad de un rompimiento con una mera cadena de horas cuantificable que en esta época de productividad es la mera aceleración, ¿no? Nos movemos en este ámbito acelerado en donde ya se elimina la experiencia misma del tiempo. Entonces la fiesta es una de esas posibilidades. Otras posibilidades que piensa Hahn respecto a otros autores como Heidegger es la cuestión de la afectividad, ¿no? De la cual también ya hemos hablado en otros momentos, el ámbito del aburrimiento, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos precisamente esa experiencia del tiempo. Bueno, en la época productiva sabemos que todo eso debe ser dejado de lado, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con los afectos, con el asombro, con el miedo, con el aburrimiento, prácticamente eso quedaría de lado. Yo creo que esto da pie también a hablar de lo humano en sentido estricto, ¿no? Y hay un señalamiento por ahí de Hahn que a mí me parece pertinente, ya muchos lo han tematizado frente a esta situación de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería o qué sería lo característico del ser humano, ¿no? Y un ámbito que queda especialmente el ámbito de la afectividad, ¿no? Claro. El ámbito de los temples, ¿no? El ámbito precisamente del sentir, ¿no? Y eso se expresa precisamente en una relación con el mundo, en una relación con nosotros que en otras cuestiones pues queda excluido, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la cuestión, la fiesta, la celebración, es una de esas posibilidades en donde se rompe con esa aceleración y el tiempo es vivido de otra manera, ¿no? Lo mismo que tú señalabas con esos rompimientos como la siesta, como esta posibilidad de pensar, de detenernos, de reflexionar o de meditar, ¿no? Creo que son esas perspectivas, esas posibilidades, claro, que pueden llevar a otras vías. Pues qué librazo, ¿eh? Buena selección, Ángel. Gracias por compartirlo con toda la audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todo el público. Bueno, pues ahí está la voz del doctor Ángel Xolocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Hoy estuvimos charlando sobre el libro La vida contemplativa de Byung-Chul Han, excelente filósofo. Ya llevamos creo que 3 o 4 títulos aquí reseñados en el programa y en verdad todo lo que vean de este autor, échenle un ojo. Se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Regresamos al De eso se trata. Muchas gracias por continuar aquí. Y hablando de fiesta, oigan, pues esta entradita de la combia como que se antoja para una fiestecita, ¿no, para doctora? La playa. Para la playa, pero para si la no playa. alcanza, aunque sea con chapoteadero. Eso. Aunque sea el garage. Aunque sea el garage, dice. Sí. Pues sí, ¿no? Sí. No, ¿de cuándo acá se ha necesitado un gran espacio para la fiesta? Lo único que necesitaba era una grabadora. Exacto. Y unas buenas bocinas. Y ya. Una de esas bocinas que... Y la cooperacha, no te digo. Que despiertan a todos los vecinos. Y la cooperacha. Y la cooperacha. De las que Pues la doctora Isaura ya está en la casa, aquí en el De eso se trata, la alquimista del sabor. Y bueno, pues ya se acerca el 30 de abril, el Día del Niño. Y créanme que es un gran tema la alimentación. Mucho. Bueno, no sé si sigamos en los primeros lugares de diabetes mundial y creo que eso es toda una tragedia, pero
lo complicado es que ya llevamos varios años en esa situación. Es muy complicado, la situación alimentaria del mundo es preocupante. México ocupa el primer lugar en obesidad de niños. Todavía. Y Puebla ocupa el primer lugar en México. Sí, entonces, terrible. si estamos hablando de obesidad de niños, es terrible. Pero también hay otro tema, el tema no solamente la obesidad, sino la malnutrición, ¿no? Entonces, hay niños que están muy delgaditos, bajos en talla y peso, y que realmente es preocupante que les sigamos comprando alimentos que no son alimentos, alimentos basura, alimentos chatarra, papas, refrescos, con múltiples grasas. Estuvimos analizando en esta semana las mantecadas azules, y que son super light, unas que están saliendo apenas. ¿Mantecadas? O sea, son ¿Azules? como pancitos, pero el asunto es que la etiqueta dice es azul. Si no, dice bajo y raciones y que lo puedes comer, no trae sellos, pero tiene grasas transgénicas, tiene una cantidad de sal interesante, o sea, está en los límites, pero de una porción. Claro. Y en la bolsita viene entonces, ¿no? Entonces, el asunto es interesante, ¿no? El problema de la obesidad y el sobrepeso infantil es muy fuerte, ¿no? Tenemos 1 de cada 20 niños y niñas que tiene este problema, pero también estamos hablando de un 2.5% que se habla de malnutrición. El asunto es problemático. También tenemos un problema interesante en los adolescentes, que no solamente es el problema de la salud, sino en los adolescentes es el problema del bullying, el problema de la etiqueta, el problema fuerte, ¿no? Entonces, además de todo, pues repito, Puebla tiene el primer lugar en obesidad en México, y si México tiene el primer lugar donde tenemos el problema más fuerte, pues aquí, ¿no? Entonces, ese es un problema muy interesante y muy fuerte, ¿no? Sí. Junto con el de la desnutrición, porque además estamos mandando cuestiones de alimentos a los niños a las escuelas que pues no les están ayudando mucho, como es el jugo, como son los refrescos y bebidas azucaradas, como son todos estos cereales de cajita con múltiples colores y sabores que tienen además de la cantidad de azúcar fuerte, tienen una importante cantidad de carbohidratos y de sal. Claro. Oye, como también esas sopas instantáneas. No, y bueno, si ya estaban prohibidas y Sí. como a los 2 minutos la política es tan fuerte que les vuelven a liberar, ¿no? Exacto. Ese es el problema real. Tenemos un inconveniente muy fuerte en lo que se está ofertando a los niños como para que se lleven a su escuela, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues también es interesante que hagamos un análisis de los hábitos, ¿no? por favor. Esto creo que es algo vital, es decir, si analizamos los hábitos, podemos entender por qué estamos en esa situación, claro, ¿no? claro. Y creo que sí, obviamente toda esta industria que bloquea cualquier indicio de alternativa alimentaria, todo. la bloquea, me refiero a el pan, a las frituras, al refresco, sobre todo en general. Y sin embargo, también hay un vacío en la cultura física, ¿no? Y creo que eso es algo que es importantísimo, que hay que destacarlo. 3 elementos importantísimos, ¿no? 1, una comida sana. 2, el consumo de agua. Y 3, el ejercicio, ¿no? No hay manera, los niños tienen una actividad muy ligera, ni siquiera llegamos a moderada, no hacen ejercicios de 30 a 1 hora. Tenemos la cuestión de este tiempo perdido de estos 3 años que de alguna manera han hecho que los niños sean mucho, mucho más sedentarios. Por eso es que las estadísticas no bajan. Ahora tenemos el otro problema de que las estadísticas están lentas, ¿no? Estamos revisando estadísticas que queremos información más actualizada en salud o de otras fuentes, y la información está lenta. Pero también entendemos, ¿no?, la situación de la pandemia, pero es importantísimo actualizarlas, es importantísimo que México se preocupe por la obesidad infantil. Que México se preocupe por mejores políticas, pero no en función de los intereses de la industria, sino en función de los intereses de la salud de nuestros mexicanos del futuro que están allí presentes. No es posible. Oye, el otro día platicábamos con una amiga y decía, es que es increíble que tú vas a esas tiendas, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero de esas tiendas que todo el mundo conoce, y literal,
lo único que puedes comprar ahí que es más o menos sano es el agua. Todo lo demás No es sano. es tremendo. No es sano, sí. Sí, no, tenemos un problema, pues en las imágenes que teníamos ahí ahorita en las tiendas, no hay otra cosa. Exacto. No, ¿qué les llevo a mis niños? Las mamás a veces no queremos, pero bueno, a lo mejor las zanahorias cherries son muy buen remedio. El apio también, que viene el apio es en muy raciones. bueno. Yo creo que bueno, tenemos que completar un poco en relación con los alimentos de los niños, ¿no? Oye, tener porque también, conciencia. Isaura, otro problema es que las escuelas se supone que se comprometen a vender alimentos sanos, pero no es cierto. No, lo que venden en las escuelas pues son chetos, y no chetos de las bolsitas, sino de estos fabricados que son de dudosa procedencia y que son a granel y que los meten en... Son unos chetos que tú los ves y parecen radioactivos, ¿no? Sí, y son, ¿no? Y son, dice. Hubo un experimento por ahí y explotan, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de aditivos y cuestiones que tienen es muy, muy fuerte y el daño para los niños es intenso, sobre todo en colorantes artificiales, en los taquis que tienen colorantes azules. Marcas no, doctora. Bueno, los colorantes que le ponen a todas estas sustancias es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que tenemos alternativas en Puebla y que, por ejemplo, los cacahuates. Claro. ¿No? Aunque cuidado con los cacahuates porque hay algunos niños que son alérgicos y son alérgicos porque comieron antes del año, ¿no? Por decirlo así. Entonces tenemos alternativas. Las semillas. El problema con las semillas es la dosis, por favor. La dosis es un trastecito muy pequeño, es una cuarta parte de una tacita y lo pueden consumir a la hora de los refrigerios, sí. Y podemos hacer unas mezclas interesantes, ¿no? Tantita nuez picadita, le pueden poner pepita, que es una cosa maravillosa, amaranto. Pueden hacer los cuadritos de amaranto, pero háganlos porque, bueno, luego las sustancias Oiga, doctora, son ¿pero qué está pasando en Puebla? ¿No? Es decir, ¿por qué Puebla está en el primer lugar? ¿Es nuestra tradición también gastronómica? Que bueno, pues no, sí, efectivamente es alta en grasas, ¿no? Ajá. Se junta con todo esto. ¿Qué es lo que sucede en Puebla? A lo mejor es demasiado, es un amor venenoso que tenemos las madres poblanas, porque queremos que el niño tome una sustancia fuerte con proteína, o sea, leche con frijol, con chocolate, o le ponemos el cereal en la mañana y además queremos que se coma el huevito y que además coma frijoles y le ponemos toda la comida en el lunch y luego queremos que llegue saliendo de la escuela, le compramos un montón de elementos que venden afuera, que son todos los que ya dijimos y más, y luego todavía queremos que llegue a la casa y coma, y luego antes de cenar vuelve a cenar, y la verdad es que es demasiado, ¿no? La dieta para un niño normal anda entre 1.200 1.500 calorías, entonces tenemos que consumir, que esa es otra de las cosas que no tenemos, no escuchamos a los niños nos dicen que tiene el plato del bien comer, los niños nos dicen que les dicen en la escuela, pero todo es teoría, entonces tenemos que bajar un poco las madres, y las madres entender que el niño necesita proteína, sí, pero una cantidad. Oye, pero eso me refería con los hábitos, porque, y se enlaza un poco con lo que estaba platicando el doctor Ángel. Sí. Es decir, en este contexto en el que estamos, en el que todo es productividad, de que hay que estar trabajando prácticamente todo el día, este escenario que planteas, pues es el mejor de todos, porque en el peor, pues es el niño prácticamente solo que va a la tienda, compra cualquier chuchería con esos yogurts o refrescos. Sí, el yogur que tiene muchísima azúcar. Entonces, ese es un gran tema, ¿no? Ese es un tema terrible. O sea, tenemos madres que trabajan el turno nocturno y que llegan a su casa a darles la bendición a los hijos para que vayan a la escuela. Exacto. Nada más. Y sus 10, 20, 30, no sé en qué vamos ahorita, pero las situaciones de dar dinero no soluciona el problema alimentario. El niño necesita proteínas, cereales, verduras y frutas por la mañana y su leche, ¿no? Y al mediodía necesita un trastecito de semillas que, dime, estas mamás cansadas,
porque además tienen que dormir un rato y regresar Exacto. a trabajar. ¿Y qué pueden hacer en este rato mientras están somnolientas para poder dejarle la entendible comida a los completamente, ¿no? niños? Entonces, pues a veces la situación es muy grave, ¿no? Hay niños que te dicen que comen cereales con frijoles, ¿no? Entonces, que ni siquiera comen, ¿no? Por eso estoy diciendo que tenemos dos caras muy fuertes de un mismo problema, donde hay muchas escuelas que han renunciado a la cocina, que han renunciado a la cocina fría, a la cocina caliente, que no quieren tener esos problemas de higiene, salud, seguridad alimentaria, y que bueno, que tenemos ahí enfrente, por ejemplo, estas cocinas que antes eran de DIF, de Cedesol, que ofertaban el huevo en polvo y que los niños tampoco No, se pues comen, no lo querían, pero ni de Pues chiste. y las mamás tenían que juntar ahí sus cascaritas para poder que vean los niños que sí es huevo, ¿no? Claro. Pero bueno, tampoco esa es la O sea, solución. ¿hubo escuelas que daban ese huevo en polvo? Sí, todo el tiempo. sí, efectivamente. Sí, no hay manera. Era huevo en polvo y para que los chicos se animaran, les llevaban el cascarón Las para mamás. que vieran los chicos que Ay, sí era... Como si fuera apocalipsis zombie, ¿no? Es Huevo en que polvo. tiene, o sea, las mamás, hay grupos de mamás que se tienen que ir organizando y turnando Sí. para hacer los desayunos calientes. El gobierno manda los insumos, entre paréntesis, pero pues no puede mandar cajas de huevo, ¿verdad? Porque a lo Claro. mejor es más caro que el huevo en polvo, o a lo mejor hay una política ahí que no se entiende, porque Puebla produce huevo, ¿no? O sea, hay cosas Sí, que no sí, sí. entendemos en esa situación, Pues varias cosas. ¿no? Pero bueno, Mac nos Muchas. dice por aquí, dice, no es la política, son las empresas prepotentes que no les importa más que sus ganancias. Pues sí. Pero Pues ¿quién sí, les es compra cierto. para las cocinas frías? ¿Y quién compra los desayunos de los niños? Claro. Y eso se compran de manera Híjole, es masiva. que es la suma de muchísimos y es elementos, Muchos ¿no? elementos, ¿no? Lo que podemos decirle a las madres es que pues reflexionen un poco, porque estamos hablando de niños que pueden morir, y ya se están dando casos de que entre los 11 y los 12 años Sí. se nos mueren los niños por infarto. Entonces, hay algo que hacer, hay que consumir por lo menos frutas, verduras, un poco de proteína, no sal. Eso es importante, que en su dieta los niños no tengan sal y no tengan azúcar. Claro. Porque ya es bastante con lo que vienen los propios alimentos, ¿no? Que eso es una cuestión muy, muy importante. El Instituto Mexicano de Seguro Social está hablando y subrayando en cartillas constantes que cada vez son más, yo rescaté una de hace 3, 4 años, pero las de ahorita no se entienden. Entonces, tenemos que hacer información más ágil, divulgar mucho más el asunto de qué es lo que debe de comer un niño y en qué condiciones, ¿no? Y sí es importante acercarse a un doctor que tenga estudios de nutrición, Claro. porque la verdad es que tenemos niños con obesidad y no les puedes quitar los alimentos de un día para otro. Hay que dar tratamiento, hay que empezar a ver cómo le bajamos de esas 3,000 calorías a 2,200, a 1,800, a 1,500, ir bajándole a lo que debe de consumir un niño en una situación normal, ¿no? Sin embargo, nuestros niños no están en esa situación. Así ¿no? es. Bueno, Esa pues es esa gracias es la por la punta. reflexión, Isaura. Bueno, pues ahí está. Ahí está, Muchas Luis. gracias, en verdad. Sí, desde hace tiempo ya hemos abordado el Sí. tema de la diabetes, bueno, en general, pero sobre todo en las niñas y los niños, así es que sí es un tema muy complicado, Y muy, bueno, muy, pues muy para el 30 de complicado. abril, ¿por qué no dar manzanas con chile, no? O Claro. sea, ¿por qué no dar jícama con chile, piña, Sí, exacto, sandía? como O sea, como botanita. botanita. Y Pero en también lugar- hay que tener cuidado con las frutas Ay, y en la sí. combinación de las Ay, frutas, no, que esa es no. otra Esa es historia. cuando Pero hablamos bueno. de fructuosa, ¿no? Pero bueno, los Isaura, niños pueden. Gracias, Sí. gracias De en verdad por esta columna, y yo les voy a platicar de los libros que vamos a rifar el día de hoy. El viejo Vals de Casa, textos de periodismo musical. Este es un libro que se editó más o menos hace un año aquí en nuestra universidad. Es una reedición de Víctor Roura, un excelente cronista, melómano, y bueno, pues este es el libro que vamos a rifar. Sed de Poder, El Camino de la Extrema Derecha, de Nicolás Dávila Peralta. También es un gran libro que puede ser de usted. Es un libro que se presentó en la Feria Nacional del Libro, y también un libro que a mí me gustó muchísimo, de Orestes Magaña, Puebla y sus demonios, historia de la ciudad de Los Ángeles. Así es que si usted quiere leer un poco de historias
sobre las calles, sobre las casas de Puebla, pues este es un excelente libro de Orestes Magaña. Ya tuvimos oportunidad de charlar con él y vale mucho, mucho la pena. Puebla y sus demonios, historias de la ciudad de Los Ángeles, Sed de poder, El camino de la extrema derecha de Nicolás Dávila Peralta y El viejo vals de casa, textos de periodismo musical de Víctor Roura. Son los 3 libros que vamos a rifar el día de hoy. Ya saben, nos pueden escribir al 22 25 54 6163, 22 25 54 6163 en el Twitter, @Ricardo Cartas, y también en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Con gusto recibimos sus nombres para entrarle a la rifa. Y por cierto, ya tenemos los ganadores de las rifas, tanto de los 2 regalos que nos hicieron llegar nuestros amigos de Calabozos y Dragones de la película, aquí para hacer hielitos, y esta taza que, híjole, cómo me quedé con ganas de tener una igual de Calabozos y Dragones. Por 2. Y también el día de ayer, que fue el día del libro, rifamos esta maravilla que es Edificio Carolino, ayer y hoy. Y la verdad es que la participación del público fue excelente. Fueron alrededor de 90 personas que el día de ayer se comunicaron y que le entraron a la rifa. Bueno, ahí está, si los quieres proyectar de una vez, Beto Rosales, vamos a dar los nombres de una vez de los ganadores para que ustedes ya tengan ahí, bueno, aquí está el ganador de todo lo que tiene que ver con Calabozos y Dragones, esa taza y los cubitos para hielos, es Elisa M. Juárez. Así es que ahorita lo vamos a publicar en el Facebook, Elisa M. Juárez, y la ganadora del libro Carolino, Edificio Carolino ayer y hoy es Karime-SLNS. Recuerden, son los nombres con los que están en el Facebook, en las redes sociales, para que ustedes puedan recoger sus regalos a partir del día de hoy aquí en las instalaciones de TV WAP en el Complejo Cultural Universitario. Y bueno, lo prometido es deuda, ya está con nosotros Ramón Curi, autor del libro Crónica de una infancia, que está aquí con nosotros. Con Ricardo Cartas. Bueno, pues sí. Aquí está con nosotros Ramón Curi, autor del libro Crónica de una infancia. Querido Ramón, muchas gracias por estar aquí en los estudios de TV WAP para platicar un poco sobre este libro. A ti, que te estoy conociendo, muchas gracias. Gracias, Ramón. Oye, pues a ver, hay muchos temas que podemos platicar sobre el libro, pero a mí me gustaría un poco ahondar sobre el tema de las migraciones. ¿Qué te parece si iniciamos por ahí? Las migraciones para nuestro país han sido muy interesantes en los momentos en que se han dado y han reconfigurado nuestro país, ¿no? Es decir, Claro. Lo han llenado de otras culturas, han fortalecido las instituciones educativas, culturales. Claro. Y este es uno de los casos, los libaneses, ¿no? Llegando a México y de esa rama del árbol, Sí. provienes tú, Ramón. Claro, claro. Bueno, sí, mi abuelo, Félix Curi Ibis, es el que llega a Veracruz en 1906 y termina en Chignahuapan en 1912. Y ahí está parte descrito toda una tradición de la cual viene mi familia, la cual vengo yo. Años pasaron hasta que fui descubriendo todos los documentos en archivos de la Sierra Norte. Eso ya estaba en una parte de los libros que di aquí a la Universidad de Puebla sobre Chignahuapan, Sierra Norte de Puebla. Pero esto es algo más documentado y más vinculado a mis propios trabajos que intenté de pensar ahí sobre mí, no para mí. Es un libro sobre mí, no para mí, tiene un sentido. Y bueno, en relación a los libaneses, bueno, pues sí, el abuelo, su esposa fue doña Juana Enaine, que dejó en el Líbano y regresó años después con sus 2 hijos que dejó de niños. Es una de las escenas más dramáticas del libro, ¿no? Sí, Luis Curi Enaine y Elías Curi Enaine llegan ya siendo jóvenes, y pierde la vida dramáticamente en la parte de la montaña. Yo siempre tuve había en la familia una especie de tabú cuando se hablaba en la montaña, y mi tío, ese
tío que fue asesinado es el padrino de bautizo de Capulina. Y bueno, pues estoy vinculado a esa familia pues, desde toda la vida. Pero no fue mi intención hablar de eso. Fue surgiendo con el paso de una especie de práctica ascética, deliberándome una serie de cosas que están tremendas y muy duras en mi infancia, porque sí son una serie de cosas libaneses, familia aquí de Camacho de Catzingo. Así es. Pero básicamente es la... Oye, la infancia, híjole, es bien interesante, ¿no? Y creo que tu texto, tu memoria, nos sirve mucho para reflexionar cómo ha ido evolucionando el concepto de infancia, ¿no? Es decir, lo que tú relatas, ¿no? Dentro de la escuela y de la forma en que te expulsaron prácticamente por nada, por ir al cine, ¿no? Ni más ni menos. Ah, sí, claro. Creo que eso es algo muy interesante si lo comparamos con lo que sucede hoy. Creo que el ejercicio de memoria también es válido, hacer esas reflexiones. Pero cuéntanos un poquito sobre los días de infancia en Chignahuapan. Bueno, sí, es un trabajo, dije hace rato, sobre mí, no para mí. Sobre mí significa una práctica ascética donde el trabajo literario, el trabajo de escritura pasa a segundo plano cuando uno está abordando sobre uno mismo. Porque las familias libanesas que llegan a Chignahuapan y a la Sierra Norte pasan por Teziutlán, Jalapa, Teziutlán y finalmente recalan en Chignahuapan. Pues son, antes que nada, a los años 20 son veintitantas familias que viven en Chignahuapan. Arum, Andere, Enaines, Curis, etc. Yo de niño escuchaba muchas cosas, pero son familias venidas a menos porque la época del ferrocarril dura hasta el 57, es la gran época de auge comercial y económica de Chignahuapan. Pues todo el mundo llegaba de la sierra de Zacatlán o Chinango a Chignahuapan. Esa es mi vida de infante, que fue feliz, pero sí fue difícil en un sentido porque pues, te atrapan, te secuestra la iglesia a través de la familia católica. Pero que era una de las pocas posibilidades de continuar de salir estudiando, del ¿no? pueblo, porque era una aventura decir que alguien estudiaba la secundaria. Exacto. Eso era algo impensable. La Sierra estaba incomunicada. Estamos hablando de que el ferrocarril salía de Chignahuapan hacia Muñoz. Muñoz era el ferrocarril que llegaba de Veracruz para irse a la Ciudad de México. Puebla era algo muy lejano. La capital política era muy lejana en la Sierra Norte. Estábamos más vinculados a Tulancingo y a la Ciudad de México. Claro. Hay dos cosas o tres poco difíciles, otras muy felices, pero el ingreso, no tenés otra salida más que irte de fraile o de soldado, o comerciante, pero el comercio se fue acabando poco a poco porque pocos se fueron quedando ahí, los feres se fueron a Coatzacoalcos, a Tampico, los feres van a dar a Tampico, de ahí viene Mauricio Garcés, estaban sus papás en feres en Chignahuapan. Se van a Tampico y ahí nace Mauricio Garcés allá en Tampico. Nosotros, ahora lo fui aprendiendo con el paso de los años, que fue un proceso difícil, pero tenía que sacar lo que estaba encerrado en la vida y en las penumbras de la existencia. Por eso es una práctica ascética la escritura que hice ahí, y el trabajo literario pasa a segundo plano frente a la transformación de uno mismo. Claro. Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención es que en distintos momentos de esta memoria tienes esa lista de canciones, sí. todo lo que está en la atmósfera, la radio ocupó un lugar importante. Sí, de niño. Yo soy pianista, yo toco el piano, soy organista, soy más bien gregorianista. Mi formación fue latín y gregoriano, pero la época de la música, yo la escuchaba de niño. Escuchaba los tríos en una cantina que tenía un tío mío, escuchaba la radio, que es lo que teníamos, y escuchaba a Gaspar, a Capulina, lo vi 2 o 3 veces tocando en la casa, en la tienda de su papá, que estaba junto al Hotel Enaine. Él fundó un grupo, Los Trincas, en la Ciudad de México. Fue el primer trío que funda y sale en la primera película que él hace
en 1949. De eso hice una historia también de música, porque es un recuerdo que siempre me atraviesa. Los Panchos. Por cierto, Alfredo Bojalil Gil, el creador de Los Panchos, también es libanés, papás, es de Teciutlán. Paso, me salgo un poco del tema, paso por la 5 de mayo y veo ahí unas estatuas y dije, bueno, ¿por qué no pusieron aquí a Alfredo Bojalil, el creador de Los Panchos? ¿Por qué no pusieron a Antonio Espino Clavillazo, el creador de Teciutlán? ¿Por qué pusieron a X persona y no pusieron a personajes importantes que tiene el pueblo y la Sierra Norte, Clavillazo, Bojalil? No, aparecen sujetos que a mí no me llaman la atención en absoluto, haciendo una crítica a quienes hicieron eso. Supongo que son gentes que no están en la atmósfera cultural realmente de Puebla. Claro. Y bueno, lo que no me gusta es que la Universidad de Puebla no haya actuado ahí, es decir, teniendo, y no me refiero solo a eso, otras cosas más, ¿no? Más delicadas. Veo el edificio carolino, nunca me ha gustado la palabra carolino. Carlos III es el que expulsó a los jesuitas y mi obra ha sido sobre jesuitas. Es los neoilustrados que le ponen el nombre del que expulsó a la Compañía de Jesús y ahora le ponen te pateo y luego te pongo mi nombre, ¿no? Sí, hemos visto en distintos momentos de la historia. Eso sí, entonces sí que estoy vinculado a la historia de Puebla con muchas intimidades y la música ha sido parte de mi existencia desde niño, ¿no? Claro. Desde niño. Sí, aunque haces unas pausas y de pronto dices, y estas canciones estaban sonando en ese momento. Eso me gustó mucho porque finalmente la cultura, ¿no? Se respira, se vive a partir de esos recuerdos, de esas piezas, de esas rolas, ¿no? Que de pronto pues son los grandes símbolos de los momentos históricos, ¿no? Crezco con el bolero, crezco con la canción ranchera. Vivíamos junto a una cantina que es de 20 cuadros, escuchaba yo las rancheras, Jorge Negrete, César Mejía, pero también al mismo tiempo escuchaba yo a los Panchos y a los Tres Diamantes, a los Martínez Gil. Una época, y pues por supuesto a Gaspar, que lo vi varias veces tocando su guitarrita. Yo no sabía que era un buen guitarrista y un buen cantante. Sí, muy bueno, ¿no? Y un actor nato, ¿no? Básicamente un actor, un comediante que hizo, ustedes saben lo que hizo de películas, pero lo que importa es el personaje que fue creándose a través de la música, que se ha olvidado ahí. Es el Griego Los Trincas, que es una nostalgia de México profundo que está por ahí. Ahí tengo mis discos viejos acetatos sobre los Trincas, que no es fácil tenerlos. Con él conocí también yo comunicaba con él cada sábado antes de morir. Cada sábado era telefonazos semanarios entre mi esposa y yo con Gaspar. Y vivimos una relación viejísima que viene de la familia, ¿no? Claro. Viene de la familia. Oye, también hay buenas crónicas, buenos segmentos sobre el cine, ¿no? Desde la primera vez que llega el cine, se instala en varios lados. Bueno, hay una íntima relación con el cine, por eso te expulsaron también por ir al cine, ¿no? Eso fue ya en el seminario, en Tulancingo. Es otra dolorosa experiencia, porque fue dramático. Nos hicieron un auto de fe, ¿no? Un auto de fe. Sí. Realmente una simulación inquisitorial, siendo unos adolescentes de 17 años. Pero no, tenía que sacar eso, tenía que decirlo, porque años después, cuando fui a saludar a uno de los actores de la expulsión, pues se compungió frente a mí, me pidió un cura pidiéndome si me equivoqué contigo, y luego al final mi esposa le pide la bendición. Mi esposa es de Zacatecana, de cepa cristera, y me dice el sacerdote me dice, oye, ¿todavía crees? Pero sí, yo digo, bueno, pues no le contesté, me dejé bendecir, y yo digo ahí que la bendición de un anciano no le hace daño a nadie. Esa frase, un hijo mío dice, es muy fuerte, papá, dice, porque el mundo neoilustrado y el mundo feminista, me dijo así, contemporáneo, no acepta este tipo de lenguajes, ha relativizado todo, y tú bueno, no pertenezco a esa generación moderna, contemporánea, aunque he sido profesor de muchísimos jóvenes aquí en la UAP,
años de profesor de filosofía clásica y medieval acá en la UAP, en Zacatecas. Fui el fundador de Filosofía y Letras en Culiacán, en el sur de Sinaloa. Una vida de trotamundos como mi abuelo y como los libaneses. En gran parte la migración está metida en mi cuerpo y en mi alma y me atraviesa porque conozco toda la nación. He estado de profesor en Guadalajara, en Zacatecas, en Sinaloa. Ese será otro capítulo de otra crónica, ¿no? Otra crónica, sí. Ramón, te agradecemos muchísimo tu presencia, este libro que fue presentado en la reciente Feria Nacional del Libro, Crónica de una Infancia, y que ya hemos estado obsequiando aquí en el De Eso Se Trata. Ramón, muchísimas gracias. A ti, aquí por ustedes con mucho cariño, muchas gracias. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Continuamos en el De Eso Se Trata. Muchas gracias a todos los que se están manifestando en el WhatsApp. Estamos en el 22 25 54 6163. Saludos a Guillermo Sosa, a Juan Manuel que dice buen día a todos. Me pueden apuntar para la rifa de los libros. Me gustaría el del Camino de la Extrema Derecha. También saludos a Ramón Alamillo, a Rosario Quijano, a Mauricio Velasco, a Ángeles Peniche, también a Mario Portillo, gracias también a Jesús Osorio, gracias por sus mensajes. Y bueno, como todos los lunes tenemos la presencia de nuestras compañeras y compañeros de la Facultad de Economía. En esta ocasión vino todo el cuerpo académico de análisis económico, entonces por ahí anda Alberto, Carlos, Ada, Verónica, Beatriz. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy bien, agradeciéndote por permitirnos estar en este espacio. Bueno, pues empezamos los problemas del mercado de trabajo en México y su impacto en la población en un contexto de la pandemia. Bueno, la pandemia llegó a mover todo y las reflexiones han surgido. Pues a ver, ¿quién le quiere iniciar a la discusión ya que están todos ahí reunidos? ¿Quién dice yo? ¿Quién le entra? Muchas gracias, Ricardo. Le voy a dar la palabra a la doctora Verónica para que nos dé un breve acercamiento de este libro que queremos comentar contigo. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, voy a comentar un poco en qué consiste el libro, los problemas del mercado de trabajo en México y su impacto en la población en un contexto de pandemia por COVID-19. Este es el segundo libro de los problemas del mercado de trabajo en México y su impacto en la población. Que se publicó en 2018. La virtud de la presente publicación es realizar un análisis complejo del mercado de trabajo, tomando en cuenta las implicaciones que ha tenido el COVID-19 en diversos ámbitos, desde la implicación del mercado laboral en la educación superior, abordando las diversas reformas del Estado en México. A su vez, se analizan los efectos de la financiación en la producción, la cual representa un impacto directo en el mercado laboral. Sumando a ello, se hace un estudio de la demanda de trabajadores asegurados permanentes en el IMSS. Adicionalmente, se propone un análisis de microsimulación del programa Primer Empleo 2007-2012 y su contraste con los efectos del COVID-19 en las estrategias del fomento del empleo juvenil en México, problemas que han sido latentes en nuestro país, acentuándose aún más con la pandemia provocada por el COVID-19. El libro cierra analizando los efectos sobre la pobreza y desigualdad del sistema de pensiones en México 2020. Este libro es el resultado de un esfuerzo conjunto de los profesores investigadores del cuerpo académico de la UAP, CA 130, Análisis Económico, y que está adscrito a la Facultad de Economía, y cuyos integrantes son su servidora, Verónica Yance, el doctor Carlos Absalón Copete, el doctor Alberto Castañón Herrera, la doctora Ada Cabrera García, la doctora Beatriz Martínez Carreño y el doctor Adrián Jiménez Gómez, así como alumnos de los posgrados de la Facultad de Economía de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, vinculándose con el cuerpo académico 336, Finanzas, Educación y Empresa, adscrito a la Facultad de Contaduría Pública, donde colaboran Miguel Ángel González Romero y Edmundo Mejía Sánchez. Y lo que esperamos es que esta investigación conllegue al enriquecimiento del campo de estudio del mercado de trabajo. Ahora daré la palabra al doctor Adrián Jiménez para que nos comente un poco más. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el capítulo en el que tuve oportunidad de colaborar, llevamos a cabo la estimación de la demanda
de trabajadores inscritos en el IMSS y ahí se encontró pues que por cada 10% que crece la variable aproximada a la producción, el número de trabajadores asegurados en el IMSS crece 7%. Por otro lado, cada vez que aumenta el salario real en 10%, el número de trabajadores contratados disminuye en un 8%. Ese es el resultado de la estimación. Su aplicación es directa a lo que ha venido pasando en los últimos años, en virtud de que el PIB prácticamente pues, ha tenido un estancamiento a partir del 2018 y sí hemos visto una recuperación muy fuerte en el salario real, empujada principalmente por los incrementos al salario mínimo. No sé si podamos transmitir las gráficas. Y esto de alguna manera lo que hace es pues complicar la situación en el mercado laboral, tanto para poder conseguir un empleo en el sector formal. Sabemos que por las propias características de la economía mexicana, el estar desempleado, el vivir un desempleo abierto no es opción, por lo que se tiene que formar, se tiene que ingresar a la economía informal. Entonces, este contexto económico por el cual estamos atravesando, pues está favoreciendo que las personas que pasan a formar parte de la población económicamente activa, pues realmente en su gran mayoría se incorporen al sector informal. Si nos permiten ahora dar la palabra a la doctora Ada. Sí, adelante, adelante. Gracias. No, bueno, en mi caso quisiera hablar un poco del capítulo, ¿no? Que como decía la doctora Verónica, incorpora también el trabajo de investigación de algunos de los egresados de los posgrados de nuestra facultad, como es la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, en donde el capítulo en el que colaboramos Adriana Mexicano, la doctora Janssen y una servidora, hacemos una reflexión a partir, ¿no?, del análisis de microsimulación de los efectos de un programa que, si bien se destinó al empleo juvenil en el sexenio de Felipe Calderón, hacíamos un contraste, ¿no?, sobre la manera en la que un programa enfocado en el empleo juvenil, digamos, con respecto a lo que sucede con el actual programa o esquema, ¿no?, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tiene diferencias importantes, ¿no? Uno, si bien era muy enfocado en una parte, un sector de la población, dejaba fuera a sujetos o a jóvenes que estarían siendo o que estarían necesitando de manera importante incorporar o tener beneficios de este tipo de programas, y el contraste con el programa o el esquema contemporáneo, que es más o menos, y digamos, la idea es que es universal, pero que tiene también algunas problemáticas en el sentido de garantizar la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Es un capítulo que tiene la preocupación, insisto, ¿no?, en lo que sucede con este sector ampliamente vulnerable y que se vuelve todavía más vulnerable a raíz de la pandemia. Y un poco lo novedoso del análisis que se presenta en el capítulo es observar cómo este esquema nuevo que existe en Jóvenes Construyendo el Futuro, pues también enfrentó dificultades importantes en términos de la relación entre los que ofrecen la beca y los becarios debido al contexto de cierre, ¿no?, pues sí, de confinamiento que vivimos en la pandemia. Yo diría eso sobre el capítulo. Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto, para concluir y cerrar esta intervención. Bueno, yo lo que los invitaría sería leer el texto, ¿no? Me parece que es un texto junto con el anterior que se complementa, ¿no? Todavía, obviamente, los datos tan finos del COVID que podrían esperar los lectores, pues no serán, porque este texto se acaba de producir más o menos por ahí finales del 21 o principios del 22, y obviamente datos tan finos sobre el impacto del COVID ya a nivel sectorial, ¿no? Pues no es, no va a ser lo que pudieran algunos esperar, ¿no? Pero sí podemos ver lo que decía el doctor Adrián, la caída importante en términos del Producto Interno Bruto, ¿no?, del incremento en el salario, pero eso repercute directamente con la caída del empleo, ¿no? Y un poco pensando en otras opciones en que
salidas en el mercado de trabajo que hay en México, en donde nosotros tenemos expertos aquí, como el caso de migración, ¿no? Que ahí la doctora después podría abundar, y el asunto de la economía informal y otros tipos de sectores poco, que son más violentos, ¿no? Okay. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Gracias, Ricardo. Pues gracias, abrazos. Muy bien, Aprovechamos gracias. para mandarle un fuerte abrazo a toda la comunidad de la Facultad de Economía y gracias siempre por su participación todos los lunes aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues quiero comentarles una muy buena noticia. El día de mañana estrenamos programa Disonancias y bueno, pues están con nosotros dos queridos amigos que nos van a platicar un poquito. Brisa, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Hola. Muy bien, aquí estamos. Oye, para mañana contarles. ¿a qué hora salimos al aire? Mañana, todos los martes a las 9 de la noche. Así es. ¿Vale? No se lo pueden perder. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué onda con Disonancias? Platícanos un poquito. Pues Disonancias es un espacio por y para la comunidad LGBT, meramente. También es una necesidad, o sea, una necesidad que la universidad tenía, que las personas teníamos, que las diversidades tenemos de hablar, de contar nuestras historias, de pronunciarnos. Claro. Y pues eso, y de compartir el espacio con otras diversidades. Así es que nuestra universidad, Yerser, tendrá ese espacio y es importantísimo que pues todos estemos atentos a mañana al estreno de Disonancias. Hacía mucha falta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya siento que con esto la universidad va a ser un poquito más diversa, ¿sabes? La comunidad está en todas partes y aunque a veces no nos visibilizan mucho, estamos ahí, estamos en los salones, estamos como maestros, maestras, maestres, estamos también haciendo arte, Claro. estamos en todos los lugares. Comunicación, además, Claro. Haciendo crítica, proponiendo, que eso es algo importantísimo. Hoy quisimos nada más darles un breve adelanto. El día de mañana también vamos a seguir charlando con otras conductoras, conductores, para que podamos ahondar sobre este tema. Y bueno, pues vayan agendando. Mañana se estrena Disonancias aquí en TV Buap, en el 18.1 TV Buap, la imagen de la universidad. Y bueno, pues nos vamos ya con Fraude Fiscal, que es una bandota de la preparatoria Emiliano Zapata. Pero antes voy a leer rapidísimo los nombres de los ganadores de los libros: Juan Manuel, Extrema Derecha; Ramón Alamillo, Puebla y sus demonios; y Anaí Michelle Anastasio se lleva el vals de casa. Así es que vámonos al punk del día de hoy. Me recuerda tanto a ti, tan brillante y solitaria. La locura entra en mí cada vez que estoy contigo. Quiero desvanecer para estar siempre unidos. Yo te quiero complacer. Quiero detener el tiempo y contigo compartir todos los bellos momentos que me quedan por vivir.
pues ahí estuvo Fraude Fiscal, grupo de la preparatoria Emiliano Zapata. Aplausos, aplausos. Muy bien, felicidades, chicos. Y bueno, pues ya estamos a punto de irnos, doctora ñaca ñaca. Se nos fue rapidísimo este lunes. Rapidísimo, un lunes bastante movido. Lunes de sabor a ceniza, así es que gracias a todo el gran equipo de TV Boab. Gracias en verdad por todo su trabajo. Y pues nos vamos. Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas. Y que viva el mole de guajolote. Con pechuga. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo